Pues mira, venimos de Hondarribi, en Guipúzcoa. Por la, en fin, profunda amistad que mantuvieron nuestros padres con Toni Miró y con Sofía Bofill. Una amistad que mantuvieron durante toda su vida. De hecho, ya habían hecho alguna cosa aquí. Hemos traído el cartel ese, que fue una exposición que se hizo en torno a las lenguas en el Estado. Esa fue esa exposición, que es cuando conocí yo al COI, que es de 1900, bueno, está ahí puesto 80 y algo. Y entonces esa ha sido la razón de volver al COI. Sí, era un artista. Por ahí hay un texto de él, porque los textos que hemos elegido, son todos textos de él, menos uno de Barandiarán, que fue un investigador sobre la etnia, sobre el lenguaje, sobre los orígenes del pueblo vasco y tal, que está muy vinculado con la cosmogonía, una serie que él hizo. Pero efectivamente, un hombre poliédrico con muchos lados. Decía que había muchos campos para acercarse a la belleza y entonces exploraba esos campos. Entonces, claro, pues en esos campos está la pintura, la escultura, el diseño, el cine, las volumetrías, la arquitectura, en fin. Entonces, esto es un poco el reflejo de todo eso. Sí, pues la verdad es que exactamente, no sé, pero alrededor de unas 80, porque la exposición está... Teníamos la intención de hacer un recorrido desde los primeros momentos de Argentina, del exilio, que es donde le conocí a mi madre. Un retrato que le hizo Aita a Ama en Argentina, es un retrato a lápiz, que cuando estando Aita allá en Buenos Aires prepara un estudio de retratos, y entonces mi madre en su momento pues va al estudio, empieza a hacer el retrato, y es un retrato que en vez de durar 3 meses, pues duró 6, 8 meses o un año, entonces se fueron enamorando poco a poco y al final pues salimos nosotros, todo el resto de la familia. Sí, bueno, tiene esa carga sentimental.